Bendiciones. La paz de Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Hoy es sábado. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Sábado dentro de la Semana Santa, tal y cual la mencionamos y la proclamamos a lo largo de tantos siglos como la Semana Mayor. Y obviamente pues estamos aquí tratando de darle unas líneas pequeñas específicas sobre lo que sucedió en esta semana entera, desde el domingo, ¿verdad? Que comenzamos el domingo anterior, el denominado Domingo de Ramos. Ahí continuamos y llegamos mucho antes a la crucifixión que el viernes, ¿verdad? Porque entendemos que el calendario judío explica distinta los eventos específicamente cómo se dieron. Y aparte de eso, ¿verdad? Pues entonces queríamos tener un tiempo para explicar la cruz y explicar la tumba vacía y explicar lo que sucede entre la cruz y la resurrección. La tumba vacía tipifica ya la resurrección, algo que el pueblo cristiano celebra mañana domingo usualmente. Entre hoy y mañana, en algún momento, pues el Señor resucitó. Una vez se cumplieron las 72 horas de los 3 días de la señal de Jonás, que fue la que el Señor mismo indicó. Pero aparte de eso, obviamente, nos detuvimos bastante qué sucedió en la cruz. ¿Qué sucedió en la cruz? ¿Qué sucedió en la cruz? Y lo último, ¿verdad?, que hemos mencionado es que, aunque había sido cortado sin descendientes y a nadie le importó, él sí tendría descendencia a base de la promesa dada a Abraham, y los creyentes en Cristo somos la descendencia del Señor Jesús en medio de toda la tierra. Somos el fruto de su aflicción. Ese fruto ya se estaba dando porque el Señor tenía discípulos a los que le había traído la palabra del reino, le habían aceptado, le habían amado, y ahora posteriormente a su resurrección, y vendrá entonces también la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y la formación de la iglesia de Cristo tal y como la conocemos durante todos estos 20 siglos. Ese fruto, de ese quizá hablamos un poquito más mañana, pero hoy queremos hablar un poquito de qué sucede en esos 3 días antes del Señor resucitar. Así que vamos a orar un momentito, y para esto pues tenemos que estar con calma. Si se nos pasa el tiempo, pues entonces mañana terminaremos esta parte y hablaremos entonces de la resurrección. Tenga su Biblia o tenga sus notas para que apunte y luego pueda estudiar los versículos bíblicos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias, te alabo y te bendigo por lo bueno, sí, y lo maravilloso que tú eres. Bendice, Señor, a cada hermano, a cada hermana que nos está escuchando, a cada amigo, a cada persona, que la luz de Cristo entre a nuestro hogar y al hogar de todos los que me están escuchando, en el lugar donde ellos estén. Son días difíciles y cada día las noticias se van acumulando y tantas cosas van sucediendo. Están en tu palabra, donde deberían asombrar, pero ciertamente nos conmueven. Y nunca estamos del todo preparados para noticias y eventos como el que estamos presenciando en el mundo en este tiempo. Pero damos gloria a tu nombre porque Cristo venció la muerte y una esperanza eterna en Cristo para nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, Jesús entre la cruz y la resurrección. La pregunta es, ¿a dónde fue Jesús cuando Él murió, siendo el Hijo de Dios? Desde el Viejo Testamento ya hay una profecía bíblica, y en los Salmos también lo podemos ver, que el Padre no dejaría al Hijo en la corrupción o en la oscuridad del Seol, del sepulcro. La palabra Seol en el Viejo Testamento tipifica básicamente la tumba o el lugar a donde los muertos iban. En el Nuevo Testamento la palabra que se utiliza primordialmente es Hades en griego, Hades en hebreo Sheol o Seol. Ese lugar que es un lugar intermedio entre el juicio final de las personas que estaban allí, el estado final de ellos, un tiempo temporero, un lugar temporero, a base de la escritura. Cuando hablamos de rico y Lázaro y leemos la historia de rico y Lázaro, entendemos que dentro del Gehenna o el Seol o el Hades, como usted quiera indicar, en términos genéricos, ¿verdad? Estaban 2 divisiones, donde iban aquellos que habían tenido un rendimiento y una obediencia al Padre,
y los que no lo habían hecho habían rechazado las enseñanzas de Dios y el redarguir de su conciencia a través del Espíritu Santo durante todos esos siglos. El Gehenna tenía dos áreas: el seno de Abraham, donde iban los que habían vivido pía y fielmente delante del Señor, y el infierno, o el Hades o el Seol, en la otra cámara, a la que le podemos mencionar cualquiera de estos nombres, que es el área donde estaban los que no habían vivido agradables a Dios. Hay un abismo grande entre ambos, insalvable, de acuerdo a la palabra, y Jesús al morir va al Seol, o al seno de Abraham, dentro del Gehenna, dentro de ese lugar temporero. ¿Y qué sucede ahí? Tenemos que ir a la palabra, y de nuevo este tipo de enseñanza, para poderla entender, no nos podemos quedar en el relato de los 4 evangelios, tenemos que ir a la revelación posterior a los evangelios, en las epístolas que el Señor nos da. Lo primero entonces que quisiera leerle a ustedes, era en evento, ¿verdad?, de lo que sucede al momento en que el Señor muere. En Juan 19:38 observamos lo siguiente: después de estas cosas, después de la crucifixión, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces él, José de Arimatea, vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, que saben que había ido en la noche a hablar con Jesús, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe, como de 100 libras. Mucho aloe, mucha mirra. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual todavía no habían sepultado a nadie. Por tanto, por causa del día de la preparación de los judíos, del sábado, del reposo, del descanso, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Eso es lo que nos indica aquí. Lo próximo que vamos a ver en los evangelios es la resurrección. El Señor se aparece a María de Magdalena, a Pedro. Juan es testigo también de que la tumba está vacía, etcétera, 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 etcétera. Parece que Juan creyó y que Pedro no creyó en el momento inmediato que ve la tumba vacía. Pero ¿qué sucede antes de que se dé el clarear del domingo y sepamos que ya el Señor había resucitado y que estaba vacía la tumba? Como les mencioné, en el Nuevo Testamento se menciona que los muertos van al Hades, y Hades en términos genéricos, pero entendemos que la palabra Hades se reserva un poco más para aquellos que están apartados del Señor. Amén. Y obviamente a lo largo de la Biblia, cuando vamos a Apocalipsis, se menciona el infierno y se menciona el lago de fuego y azufre, se menciona, ¿verdad?, el abismo. Hay una serie, ¿verdad?, de expresiones de unos lugares que son completamente apartados, que los creyentes no vamos a estar allí. Pero, como le mencioné, en el Nuevo Testamento, y Jesús es el que lo explica, cuando habla de Rico y Lázaro, menciona justamente el seno de Abraham como el lugar donde van los hijos de Dios, a un lugar temporero. Es un lugar de bendición de los que fueron bendecidos por la presencia del Señor a lo largo de su vida, o en el momento en que vinieron al Señor nuestro Dios, y un lugar de condenación, de maldición eterna para los que no estaban en la presencia del Señor al momento de ellos morir. Ese lugar, seno de Abraham, también se le puede indicar como el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es el lugar del seno de Abraham, es un lugar de descanso y un lugar temporero en lo que el Hijo de Dios vencía la muerte y podía llevar cautiva la cautividad, como dice la palabra del Señor. Entendemos que aquella parte donde están los apartados del Señor ha continuado inalterable, pero que la parte del seno de Abraham el Señor la llevó con él a la presencia del Padre.
Así que quisiera leer con ustedes Efesios 4, 8 al 10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, el Señor Jesús llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y que subió, que es sino que también había descendido primero en las partes más bajas de la tierra. El que descendió Jesús al morir es el mismo que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Esta es la teología del apóstol Pablo explicando lo que no vemos explicado en los evangelios, pero que es de mucha importancia, de demasiada importancia para nosotros entender qué sucedió en esos 3 días. Lo primero que tengo que indicarles es que el Señor Jesús desciende en espíritu, no en cuerpo. Su cuerpo quedó en la tumba durante esos 3 días, desciende en espíritu. Pero inmediatamente el espíritu en el que el Señor desciende es un espíritu de la eternidad, de su relación con el Padre eterna. La muerte sencillamente en este momento le devolvió al Señor Jesucristo, alabado sea el nombre del Señor, toda su autoridad y todo su poder de la eternidad anterior. Lo que gestaba era volver a tomar su cuerpo y glorificarlo para cumplir toda la obra que el Padre le había dado. Por lo tanto, Él no se presenta al Padre sino hasta después de la resurrección, como veremos en estos días, entre hoy y mañana. Pero el apóstol Pedro también menciona algo similar con respecto a esto. Es importante que lo leamos. Debemos leerlo porque lo que quiero es que vayan a la palabra y estudien con detalle la palabra, pero me es imposible hablarles sin leer los versículos bíblicos, por lo menos en esta enseñanza de hoy. 1 Pedro 3, 18 al 20. Escúchela con mucho cuidado. Porque también el Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual en espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en el tiempo pasado fueron desobedientes, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber 8 personas, fueron salvas por agua. Quiere decir que el Señor cuando desciende, recoge los cautivos en la cautividad en el seno de Abraham y los lleva a la presencia del Padre en su día y en su momento. Alabado sea el nombre del Señor. Pero en otro momento, dentro de esas 3 noches o 3 días y 3 noches, Él le habla a los espíritus encarcelados. Quiere decir que el Señor dio un testimonio de Él a todas esas generaciones que se mencionan aquí en la palabra. No estamos claros si fue solamente las generaciones del tiempo de Noé o si se tipifica esas generaciones como un tipo generacional del siglo o de toda la era anterior a la presencia del Señor. Pero si sabemos que le habló a ese tipo de personas, lo que sí entendemos es que sencillamente validó el mensaje de Noé como que Dios estaba en Noé. Dice la Escritura en 1 de Pedro 1:10, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, Noé no se servía a sí mismo, sino a nosotros en estas cosas que ahora nos han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Este es el tiempo donde el Señor está revelando claramente que todo lo que sucedió en el Viejo Testamento era un anuncio de Cristo, y Jesús lleva ese anuncio a las partes más bajas de la tierra. Y Él dijo, consumado es, antes de expirar y antes de descender a esos lugares. El cuerpo está en la tumba, pero el Espíritu de Cristo, Cristo mismo, está llevando una palabra por la eternidad anterior, por el tiempo pasado anterior, debo decir. Así que seguimos hablando de esto mañana. Está muy interesante el tema. Dios le bendiga mucho.